Muy buenas tardes, querida audiencia, y a todos los que se van a estar conectando. Como este día jueves tenemos la enseñanza de la palabra del Señor que nos va a enseñar a todos. En este día hemos traído un tema hermoso que vamos a estar compartiéndolo con todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes, audiencia amada. Le damos gracias a Dios por este día de vida y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de poder estar reunidos a través del Facebook, nuestra reunión virtual de los días jueves. Estamos muy agradecidos al Señor, muy agradecidos por esta poderosísima bendición que tenemos de poder estar en su presencia por medio de la fe que es en el nombre de Jesús, y de poder ministrar su palabra y poder compartir la palabra del Señor, la palabra profética más segura, con la cual quedó escrita para todos los que amamos a Dios y para todos aquellos que quieren conocer al Señor. La Escritura nos da a conocer y nos habla del Padre, es decir, de Dios, y nos habla también del Hijo de Dios, el Señor Jesús, y nos habla del Espíritu Santo de Dios, y nos habla también de los propósitos que Dios tiene con cada persona, con cada familia, y nos habla de todos los temas. Así que nosotros le estamos dando la bienvenida a esta reunión virtual al Espíritu Santo de Dios, porque creemos que Él es el Maestro por excelencia, que nos habla a través de su palabra y que también nos revela su palabra para que nosotros podamos conocer un poquito más a nuestro Dios y podamos entendernos con nuestro Dios y saber de que Él está bendiciendo a su amada iglesia, está bendiciendo a la familia. Es decir, es un tiempo donde nos está atrayendo hacia su presencia y nos está atrayendo también a su palabra, para que nosotros podamos de a poquito también ir entendiendo y comprendiendo cuáles son los pensamientos de Dios y cuáles son los pensamientos del ser humano o de la raza humana también. Aparte de que la conducta que Dios quiere que el hombre, ¿no?, se conduzca acá en el caminar de la tierra, ¿no?, cómo debe ser. Por eso dejó establecida su palabra. Y muchas veces, ¿no?, como dice mi esposo, ¿no?, muchas veces quizás uno la lee, ¿no?, la palabra del Señor, y la lee simplemente como que estuviera leyendo un libro más, ¿no? Y no debe ser así. Porque sabemos que si la palabra ha dejado escrita, no simplemente fue escrita, porque aparte sabemos que cuánto tiempo la quisieron destruir, ¿no? La quisieron sacar. Ustedes no saben la cantidad de Biblias que se han quemado en el mundo, ¿no?, para poder terminar la palabra del Señor, y nunca la pudieron terminar, porque es la palabra de Dios. Y ahora en la actualidad la palabra del Señor está. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado establecido, ha dejado reglas, ¿no?, cómo debe ser la conducta del hombre mientras esté aquí en la tierra, cuál es su voluntad para con los hombres. Y muchas veces lo que el hombre menos tiene en cuenta es la palabra del Señor, ¿no? Sí, claro, creemos con todo nuestro corazón que la palabra es muy importante, ¿no? La palabra, ponerle de una persona, de cualquier persona, ¿no? Pero la palabra por ejemplo, de lo que está en eminencia, siempre son importantes. Vos te encontrás delante de un presidente de una nación, que vos sabés que es un hombre con autoridad sobre la nación, y es un hombre que cuando habla la persona, la otra lo escucha, ¿verdad? Son palabras de una autoridad, ¿no? Estamos hablando de la parte terrenal, pero yo creo que lo que el Señor, cuando vamos al pensamiento del Señor, ¿no?, la Biblia lo define que son buenos y son más altos que los pensamientos del hombre, ¿no? Aparte, por ejemplo, sabemos que en la Biblia todo está escrito, aún lo que está aconteciendo, aún lo que ya aconteció y lo que va a acontecer.
¿no? Porque mire ya de cuántos años ya que la Biblia se escribió y tal cual la Biblia lo está relatando, así está aconteciendo. Claro. Entonces por eso sabemos que es la palabra del Señor, ¿no? Claro que sí. Para nosotros que ya conocemos al Señor, a medida que vamos acercando, amamos al Señor, pero también amamos la palabra del Señor. Por eso es que la gracia que el Señor nos da auxilia, y con la ayuda del Espíritu Santo tratamos nuestra persona siempre de decidir por la palabra que a Dios le agrada, las palabras que va a traer para el Señor, por ejemplo, alegría a su corazón, ¿no? Que tiene que ver también un poco con la obediencia de los hijos de Dios. Es decir, cuando nosotros miramos la palabra, podemos ver el corazón de Dios, porque la Biblia dice, ¿no?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a través de lo escrito nosotros podemos conocer el corazón de Dios. Dios se da a conocer a la raza humana. Dios se revela a los hijos de Dios, ahora dando a conocer su corazón, su pensamiento, ¿no? Que eso es algo glorioso que humanamente no, quizá en parte lo entendemos, en parte no, porque lógicamente eso es lo eterno de Dios, lo celestial, que se une a lo terrenal, y a veces nos cuesta entender la palabra, pero cuando nosotros le pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él nos revela, nos da a conocer esos misterios, nos hace entender, para que nosotros vayamos conociendo a nuestro Dios y a la vez estemos aprendiendo. Por eso, el amar la palabra de Dios, eso realmente, y el que ama lo lleva a la práctica, lo que ya aprendió, lo que ya sabe de Dios, lo lleva a la práctica. Aparte ha dejado establecido lo bueno y lo malo, ¿no? Para que el hombre dice, ¿para qué? Para que todas las cosas, si nos conducimos conforme está escrita la palabra del Señor y obedecemos, porque eso es muy importante, ¿no? La obediencia, de tener obediencia a lo que Dios ha dejado escrito, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestros días sean prosperados y bendecidos, dice, ¿no? Claro. Y multiplicado todo lo que nuestras manos toquen, ¿no? Pero si nosotros nos conducimos conforme a la palabra del Señor, porque si nosotros queremos, por ejemplo, que Dios nos bendiga y no nos conducimos conforme a lo que Dios está escrito, es imposible que Dios pueda obrar en la vida de las personas. Por eso, ¿no? Es importante cuando la palabra está siendo enseñada, el oyente, ¿no?, el Hijo de Dios, o el creyente, o el que se acerca por primera vez como oyente, como estoy diciendo, que pueda ser un buen receptor de la palabra, ¿no?, de Dios. Porque eso también tenemos que verlo, ¿no? Si bien Dios pone a los ministros, pero el ministro está siendo guiado por el Espíritu del Señor, está hablando lo que el Espíritu Santo quiere que hable, ¿me entiende?, en el momento que tiene que hablar. Entonces la palabra del Señor es muy importante para nuestra vida y cumple varias facetas de la palabra del Señor, ¿me entiende?, la palabra de Dios. Vos fijate, ¿no? Acá lo que dice, ¿no?, en segunda de Timoteo, hablando de la palabra, en el capítulo 3, en el verso número 16, dice, toda la escritura, toda, dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que no hay una mezcla humana ahí, ¿me entiende? El corazón de Dios, el pensamiento de Dios está escrito a través de los hombres. Es decir, toda la escritura, por eso el valor y la importancia de la escritura que nosotros podemos tener en nuestras manos ahora para poder darle un buen uso. Dice que es inspirada por Dios y va mostrando, ¿no?, los beneficios para el que está creyendo en la palabra, es decir, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira lo que está diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Esa es la palabra clave, ¿no? Perfecto, enteramente preparado
Por eso los 5 ministerios, lo que equipan, lo que enseñan, la palabra, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando. Padre Celestial, estamos muy agradecidos. Amén, Padre. Nos sentimos que tu palabra nos está cautivando, Gracias, Señor. pero a la vez también tú nos estás hablando Amén, Señor. para que nosotros podamos conocerte un poquito más Santo, y podamos entendernos contigo, porque eso también es algo muy importante. Cuando nosotros nos entendemos y llevamos a la práctica, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, será prosperada, dice tu palabra, Señor. Y nosotros queremos ser prosperados, Señor, en llevar el mensaje de tu palabra para muchas personas que hoy están necesitando tal vez una palabra. Con muchas personas que están con situaciones, Señor, que desbordó en su vida, en su casa. Y tal vez, Señor, están esperando una palabra y quizás sea hoy el día que tú has preparado esta palabra para ellos. Amamos tu palabra, valoramos tu palabra, respetamos tu palabra, necesitamos tu palabra y necesitamos las enseñanzas continuamente. Que tú nos pastorees y nos lleves a los alimentos, Señor, que realmente nuestra alma y nuestro espíritu lo está necesitando. Yo quiero orar por todo lo que se han conectado. Quiero suplicarte que esta presencia tuya, Señor, que esta unción que estamos sintiendo en este momento, la estamos percibiendo, Señor, pueda llegar a la distancia, Señor, y pueda causar en su vida, Señor, un toque especial para que haya un cambio de mentalidad y un cambio, Señor, de actitud hacia tu palabra, Señor. Bendice, Señor, aún a todos aquellos que lo van a ver en algún momento y que lo van a escuchar. Te ruego, Padre, que obre en su vida con el propósito tuyo que está llegando a sus corazones. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Que esta gloria, que esta presencia tuya que estamos sintiendo, Señor, y que estamos percibiendo y que lo estamos disfrutando, lo puedan sentir, lo puedan percibir y lo puedan disfrutar todos, Señor, desde el lugar que se encuentran. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, Padre, glorifica tu nombre y confirma tu palabra en todo lo que oyen y creen en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, qué bueno, ¿no? Como explicaba acá y explica el texto bíblico, ¿no? La preparación que tiene que ver con Efesios, que también 4:11 de los 5 ministerios, ¿no? La preparación, como dice acá, para alcanzar justamente que el hombre de Dios sea preparado, tanto hombre como mujer, sea preparado para vivir una vida agradable delante del Señor y para vivir una vida agradable también en este mundo donde la situación que se vive hoy como señales también, ¿no? Donde el Señor está confirmando la palabra que no nos movamos de ahí. O sea, permanecer en la fe está bueno, permanecer en la palabra está bueno, permanecer en el Señor está bueno, permanecer en la gracia está bueno. O sea, tiene varias facetas el permanecer y el Señor quiere que permanezcamos en su presencia, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, hermano, para poder mirar, y acá está, vamos a mirar a Isaías, ya empezamos ya a desarrollar los temas, bueno, creo que no le dimos el tema a los hermanos, ¿no? La necesidad de Dios, ese es el tema que le pusimos. Yo creo que todos tenemos necesidad de Dios en todo tiempo, en todo momento, ¿sí? Por eso le pusimos, ¿no? Mirando el contexto y cómo se vive en este mundo, creo que la raza humana necesita de Dios, nosotros necesitamos de Dios, y creo que esa necesidad nos tiene que llevar a nosotros a buscar continuamente a nuestro Dios. Como estábamos hablando de la palabra del Señor, de los pensamientos de Dios que he dado a conocer, acá tenemos un texto bíblico en Isaías 51, 8 y 9, dice ahí, mirá lo que dice, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí marca la diferencia, ¿no? Del pensamiento de Dios y del pensamiento humano. Ahí marca las dos diferencias para
para que uno pueda mirar. Ni vuestro camino, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, ahí marca la diferencia también, ¿no? De los pensamientos. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Es eso, ¿no? Lo que yo le explicaba, ¿no? El corazón de Dios. Hermano, estamos hablando de Dios, el Padre, el corazón de Dios, ¿no? Si nosotros nos basamos, que de la abundancia del corazón abre la boca, ¿no? Mire, el corazón de Dios nos da a conocer sus pensamientos. Qué importante cuando lo comparamos en segunda de Timoteo, que miramos en el capítulo 3:16, y lo comparamos nosotros con este texto bíblico. Creo que es una atracción, como una seducción espiritual del Espíritu Santo que nos lleva a la palabra. No nos olvidemos de la palabra. Está bien, podemos cumplir con todos los requisitos, pero no nos olvidemos de lo escrito está. ¿Puedo leerlo en Sí, esta claro Biblia? que sí. Dice que los pensamientos míos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son los caminos míos, dice el Señor, sino que cuanto se eleva el cielo sobre la tierra, así se elevan mis caminos sobre los caminos vuestros, y mis pensamientos sobre los pensamientos vuestros. Y al modo que la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá, sino que empapan la tierra y la penetran y la fecundan, a fin de que simiente que sembrar y pan que comer. Claro que sí, por eso digo, ¿no? Es lo que nosotros estamos tratando de mostrarle, ¿no? Es la importancia y el valor de la palabra de Dios, ¿no? Y que es necesario para nuestra vida. Uno, como dije, para conocer a Dios, para conocer al Señor Jesús y al Espíritu Santo, y para conocer los planes y los propósitos que Dios tiene con nosotros. Cuando nosotros vamos conociendo esos pensamientos, como amamos a Dios, ¿qué hacemos? Vamos a llevarlo a la práctica. Porque en la práctica es la obediencia, es ser hacedor. En la práctica, como le dijo a Josué, todo lo que emprenda, todo lo que haga, todo lo que diga, te va a hacer prosperado, te va a salir bien. Exacto, y ese es el secreto, ¿no? En la práctica, porque uno puede escucharlo, puede leerlo, pero no hacerlo. Pero el beneficio que un hijo de Dios, para que pueda crecer, desarrollarse y desenvolverse, es practicarlo, escucharlo, pero también hacerlo. Sí, mira, como estamos presentando textos bíblicos, miremos un poquito el Salmo 139 para que miremos, ¿no?, lo que es la profundidad de los pensamientos de Dios y cómo son nuestros pensamientos o cómo pueden ser nuestros pensamientos y cómo Dios no solamente conoce sus pensamientos porque Él es el autor de su palabra, sino que conoce los pensamientos de la raza humana, del ser humano. Mire, inclusive el Señor enseñó, antes que nosotros habláramos o antes que pidamos algo al Señor, el Señor ya lo sabe. Antes que lo digamos, ya lo sabe. Es decir, eso también es una relación de la oración que tenemos con nuestro Padre amoroso. Es la relación que tenemos con Él, ¿verdad? Nos acerca al Señor. Entonces, no sé si lo vamos a leer todo, vamos a leer a un texto bíblico, porque me parece que medio largo, pero vamos a, lo chequeemos un poquito así medio como una lectura, y bueno, tenemos los textos que queremos remarcar a los hermanos y a los que están del otro lado. Vos fíjate cómo empieza, ¿no? El Salmo 139. Me pasé con usted. No, yo tengo 138. ¿Por qué tengo 139? 139. 139, bueno, ahí está. Ese es un salmo hermoso de David, de un hombre que conocía el corazón de Dios y de un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, donde el Señor dice, el dulce cantor de Israel, como salmista, ¿no? Mira lo que dice, música principal, salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, Padre bendito.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, fíjate vos, distancia, mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Padre bendito sea. Es la profundidad de los pensamientos de Dios, el conocimiento. Ahora, David, como un hombre sabio de Dios, se encuentra delante del Señor como un espejo para él ahora. Y él puede decir esta palabra, no sé cómo lo dice en esa versión, si lo querés mirar. Fíjate vos cómo dice que lo escudriña el corazón de David, lo escudriña. Dice, sabes cuando me acuesto, cuando me levanto, desde lejos te das cuenta mis pensamientos, tú ves mi caminar y mi descanso, te son familiares todos mis caminos. No está todavía la palabra en mi lengua y ya, Señor, tú la conoces por entero. Claro, es impresionante, por eso digo, lo que es el corazón del ser humano, ¿no? Exacto, ¿no? Lo que dijo mi esposo, el corazón del ser humano. Porque muchas veces, por ejemplo, como personas, como ser humano, siempre quizás nos fijamos, por ejemplo, en quién nos ve. Que nos ven, que no está mal, que tenemos que tener un buen testimonio, ¿no? Pero siempre nos fijamos en quién nos ve, qué no hacemos, qué no decimos, cómo nos conducimos. Pero primeramente tenemos que fijarnos que sabemos que hay alguien que aún las intenciones íntimas de nuestro corazón la está conociendo. Claro. Los pensamientos. Eso también tiene que ser un temor de diario en nosotros, ¿no? De saber que hay alguien que aún cuando estamos solos, aún quizás cuando estemos en el lugar más secreto quizás de nuestra casa o de nuestra habitación, ahí también está Él. O quizás, por ejemplo, cuando andamos en el camino, o en algún lugar, quizás en algún pueblo, en algún lado que quizás nadie nos conoce, nadie sabe quién somos nosotros. Pero hay un Dios que sí que está sabiendo. Y que no, como uno dice, bueno, pero ahora no me ve nadie, ahora no hay nadie. Ese es el pensamiento humano, el pensamiento de la persona. No me ve nadie, nadie me va a estar controlando. Pero sí hay un Dios, que aquí la palabra nos dice, que Él está de continuo, que aún ya cuando los pensamientos todavía no están en nuestra mente, ya Él lo sabe. Claro, por eso estamos delante de un Dios sabio. Vos fíjate, ¿no? La raza humana está expuesta delante del Señor. Los hijos de Dios, los que creemos en Dios, estamos expuestos. Las 24 horas del tiempo colono del hombre, estamos expuestos. O sea, nada se puede encubrir, de Dios no se encubre nada. ¿Me entienden? Y aunque yo intentara encubrir cierto pecado dentro de mi corazón, está bien, está encubierto. Pero tarde o temprano, a los hombres. A los ojos de los hombres está encubierto, pero a los ojos de Dios. Los ojos de Dios no, claro. Pero como el Espíritu va trabajando de alguna manera, en algún momento eso va a ser revelado también lo que está en el corazón, porque va a redarguir de pecado al que conoce para que confiese su pecado, lo que sea, para que haya arrepentimiento. ¿Me entiende? Y si no conoce al Señor, lo va a convencer de pecado, para hacerle ver la situación que se encuentra y la necesidad que tiene de Dios. La necesidad interior. Que tiene y de si, Dios. por ejemplo, conoce al Señor, importante es de tomar esa conciencia, de tomar eso y decir, Señor, ya esto no tiene que estar dentro de uno, porque sirve para que la persona mengue, la persona no pueda crecer, sea una persona muy, como se dice, un enano espiritual que queda allí y no puede crecer. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo? Ese pecado que está dentro. Entonces, si Dios nos está diciendo, eso tiene que salir. Tenemos que confesarlo, decirle, Señor, por más quizás muchas veces hay cosas que son muy vergonzosas, ¿no? Pero igual, Señor, fue algo que lo hice sin tenerte en cuenta, sin haberte conocido quizás antes, pero ahora ya no lo quiero hacer más, como dice el Señor. Tu pecado te son perdonados, vete y no peques más. Lo que esto está transmitiendo el rey David en su experiencia con Dios es que él alcanzó una confianza en Dios también, que podía hablar con él, ¿me entiendes? Digamos, su comunión que él tenía con Dios. O sea, es un poco que transmite para que tengamos confianza y aprendamos nosotros a creer en Dios, a confiar en Dios y a la vez a descansar en Dios.
porque a veces los problemas, ya incluyendo el problema de la vida, pueden afectar también, porque vos en tu distinto batallar, en algún momento te enojas, en algún momento brota de tu corazón un pensamiento que vos sabés que no tiene que estar mal. Entonces se van juntando esas cosas, ¿ves? Y esas mismas cosas, al no confesarlo, están guardadas en el corazón y puede causar daño en algún momento. Entonces, un poco, ¿no? Es eso, ¿no? Me enojé, la verdad, me enojé, Señor. Estoy enojado. Y por esto y por esto. Es lo más práctico, lo más sencillo. Es contarle al Señor. Porque esa es la intimidad que tenemos con Él. Ahora, si nosotros entendemos, ¿no?, lo que está diciendo acá el rey David, que él reconoce que Dios examina los corazones, como a él, examinar es justamente indagar, buscar, mirar ahí, ¿vio? Trabaja en el corazón. Por eso él dice, has conocido mi sentarme, mi levantarme. O sea, estaba él, como dice, como desnudo delante del Señor. Porque el Señor mismo le hacía ver, ¿no?, lo malo que había dentro. Por eso él dice, Señor, me has examinado y has visto lo que hay dentro, ¿no?, de mi corazón. Vemos como él se está delante del Señor y sabe que no hay nada que se pueda esconder de Dios. No hay nada que se pueda esconder. Como dijimos, de los ojos de los hombres quizás sí, porque uno mira humanamente, no mira lo exterior, pero Dios mira lo interior que hay en el corazón. Y ahí es donde Dios quiere obrar, quiere que la persona, el ser humano, se acerque al Señor. Pues sabemos que tenemos un Dios que no es un Dios que nos va a condenar, que nos va a hundir. Al contrario, nos va a sacar. Y si Dios nos está diciendo, mira, tienes que confía en mí, acércate a mí, límpiate, que tener confianza en Él, venir delante de su presencia. Tenemos que hacerlo porque Dios sabe lo que es lo bueno y lo malo para la vida de sus hijos. Y por eso digo, ¿no? Él conoce el corazón de todas las naciones, todos los habitantes de la tierra los conoce. Conoce el corazón del pueblo, de los ministros, conoce todo. Por eso él dice, ¿no? Cuando se cae un cabello, él ya lo sabe. O sea que no se escapa nada a sus conocimientos, su sabiduría, ¿me entienden? Aparte, por ejemplo, cosas que hayan pasado en la vida de la persona, quedan en el corazón, quedan. La palabra de Dios los dice, ¿no? Pero quedan en el asiento del alma y ahí están, y ahí están. Y capaz que pase mucho tiempo, y después con el tiempo vuelve a salir. ¿Por qué? Yo les voy a decir una experiencia que yo he tenido. Por ejemplo, yo cuando era chica, yo habré tenido 10 años, 11 años. Veníamos en una camioneta, veníamos de una domada que habíamos ido a un lugar en el pueblo donde yo nací, ¿no?, donde yo me crié. Y cuando veníamos de vuelta, el conductor que venía manejando, no sé qué pasó, pero se fue abajo, justo hay un arroyo, ahí abajo del arroyo, ahí se fue el auto, ¿no? Y quedó en mí eso quedó dentro de mí, porque a mí, incluso yo tardé días para poder hablar, porque fue tal el susto que me di, que me acuerdo que a mí me agarraban mis abuelos, me hablaban y me hacían hablar, hasta que yo pude recobrar la voz, porque fue tal el susto que yo me asusté como niño, porque yo pensé que nos moríamos. Bueno, eso quedó. Después yo ya fui una persona grande, después ya tuve mi familia, después yo ya conocí al Señor, pero sabe que de vez en cuando venía eso dentro mío, venían esos recuerdos, era un miedo que se apoderaba algo dentro mío. Pero ustedes saben que eso no fue nada. Cuando yo tuve que enfrentar el día que llegó, que yo tuve que aprender a manejar, nada menos que un auto, que se dice, Señor, yo le decía así al Señor, Señor, tú me vas a hacer enfrentar lo que yo le tengo terror. Mire, lo que le tengo terror. Pero mire, ¿de cuántos años pasó? Pasaron como más de 50 años. Y eso había quedado en el asiento del alma. Imagínense si yo no lo hubiera sacado, hubiera estado ahí. Si no le hubiera dado lugar al Señor, Señor, si no le hubiera dado lugar al Espíritu de Dios que salga de adentro, yo tenía miedo. Y por ejemplo, de chiquita, ¿no? Bueno, siempre nos decían, no tiene que tener miedo a la oscuridad, no tiene que tener
miedo a esto, y no tenía miedo a otra cosa, pero sí le tenía miedo a eso, le tenía miedo a los vehículos. ¿Por qué? Porque ahí fue el quiebre en mi alma, ¿no? Y así como eso, cuando Dios dice todo lo que está en nuestro corazón, hay cosas que han pasado cuando uno es niño, quizás cosas que le han pasado y han marcado el camino del niño. Y capaz que pasó años como el que le estaba contando, pero llega un determinado tiempo que vuelve nuevamente a quizás pasar por ese momento, y ahí es cuando le viene todo. Por eso Dios quiere que nosotros nos confiemos en Él, que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros le demos lugar al Señor, porque el Señor lo hace libre. Yo le puedo decir, a mí Dios me hizo libre, me sacó ese miedo, porque ahí está mi esposo. Yo transpiraba, hermano, yo transpiraba mis manos, nunca lo hablaba, solo lo sabía mi esposo, pero yo transpiraba mis manos. Cuando yo veía que un auto, o subía en un colectivo, subía en algo que empezaba a tomar velocidad, era tremendo, que incluso había algo que se me apoderaba de mi cuello, no me dejaba ni siquiera respirar. Pero después, cuando Dios me sanó, hoy puedo decir, Dios me hizo libre, pero tuve que decirle, Señor, yo te necesito, y necesito que me saques esto. Por eso siempre el texto que yo me agarré fue, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese me sirvió como un bastón. Y me afirmé de ese texto y me agarré de ese texto, que fue como una columna. Cada vez que venía y tenía que enfrentarlo, lo repetía y lo repetía y lo repetía, y me hizo libre. Amén, gloria al Señor, ¿no? Voy a ser un testimonio de mi esposa, ¿no? Quizás mucha gente hoy en día están en esa condición. Tiene cierta historia en la vida, ¿no? Que les pasó, que conocen al Señor, que todavía no están resueltas, que todavía permanecen ahí, y que Dios las conoce, ¿verdad? Y que está trabajando para que en determinado momento, como te pasó a vos, también se pueda confesar y se pueda pedir ayuda, porque Dios está libertando, está curando, está sanando la parte afectada de la parte emocional del ser humano. Exacto. Y si uno a veces no le da lugar al Espíritu Santo, muchas veces puede caer en una ansiedad. Ansiedad, problemas, muchas veces es tal lo que lleva dentro la persona, que puede incluso tener hasta problemas mentales. Y sí. Y claro, la ansiedad cumple varias facetas de involución, ¿no?, en el ser humano, y que no solamente el desánimo, ¿no?, el caso del rey Saúl, lo que le pasó a él, ¿no?, en su gobierno, vamos a llamarlo, ¿no? Hoy queríamos hablar un poquito de eso, no pudimos entrar, pero bueno, en su gobierno, el rey Saúl, su desarrollo en su gobierno, su nación de Israel, todo lo que pasaba, ¿no?, los endeudados, los afligidos, lo que estaban sufriendo en ese gobierno, y cómo David, desesperado, y su gente también que estaban con él, entraron prácticamente en ese estado depresivo, ¿no? De tal manera que se aislaron de la sociedad y fueron a un lugar para ser ministrados por el Señor. Y en ese lugar ellos fueron ministrados por el Señor. En la cueva fueron ministrados. Exacto, ¿no?, los necesitados de Dios. Porque vemos, por ejemplo, en el caso de David. David no podía ir, porque sabemos que David, ¿por qué llegó a ese lugar, al lugar de la cueva? Porque era perseguido. Era perseguido como que era una persona que era buscada por la ley. Claro. Porque era buscada por la persona que estaba de rey. Era buscada por la ley. No podía ir a la casa de su papá, no podía ir a la casa de sus familiares, no podía ir a ningún lado, no podía salir en ningún lado, porque donde lo salía, ahí anda David, y ya venían todos, porque ya el rey lo quería matar, de toda forma él lo quería matar. Entonces, ¿qué hizo David? Mire, se fue a una cueva, y imagino que en la cueva era en un lugar quizás apartado, un lugar de monte, quizás un lugar de cerro, un lugar donde había poca gente. Claro, el tema es, ¿no?, que la necesidad estaba, y el que conoce todos los pensamientos y propósitos con ellos y con David, se acercó para ministrarle, porque vos fijate, ¿no?, que en el caso de Saúl, ¿no?, fue tanta la involución que inclusive, ¿no?, los estudiosos, ¿no?, de la palabra, ¿no?, ellos dicen
en sus comentarios que Saúl llegó a estar enfermo mental. Tenía problemas mentales. Problemas mentales, mire. O sea, un rey que gobernaba. Claro, un rey que gobernaba con problemas mentales. Y bueno, la base bíblica que nosotros tenemos, que era un problema espiritual, porque él en su involución fue a consultar a la hechicera o a la adivina, fue a consultar, ¿vio? Entonces tenía problemas en la mente, ese hombre. Pero bueno, Dios le daba la oportunidad de salir de esa situación, pero claro, él ya prácticamente su mente tomada, ¿no? Por ahí lo podríamos definir también como la mente enferma, ¿no? Como dice acá, en mental, pero en enfermedad que ya no había lugar para los pensamientos de Dios, no había lugar. Entonces había lugares sí para los pensamientos humanos donde lo dirigía a la definición, claro, porque justamente llegó a la destrucción, ¿no? O sea que es un episodio que él vivió muy complicado y en esas condiciones perseguía a David. O sea, cuando miramos la sociedad, la situación que vemos, cuántas personas están con ese problema mental hoy en día. Exacto, y vemos que ahí, al no intervenir Dios, ¿no? Cómo la persona se va en decadencia, ¿no? Claro. Es como a medida que va pasando el tiempo, va decayendo, cada vez, como se dice, cada vez peor y cada vez peor. Por eso es la necesidad de buscar de Dios, ¿no? Por eso es que el Señor Jesús murió en la cruz por todo, por toda la humanidad, murió. Él se entregó, no fue simplemente porque lo hizo para que sea un cuento, una leyenda, no, para que el ser humano pueda acercarse a Él, claro, y pueda creer que Él lo puede hacer libre. Pero muchas veces que el ser humano no busca, como Saúl, por ejemplo, lo buscaba en otro lado. Si Dios no le respondía, como Dios no le respondía rápido, él se iba a otro lugar. Y a veces se iba a lugares oscuros y se iba poniendo en peores lugares de lo que ya estaba viviendo. Una condición, ¿no?, espiritual muy lamentable y triste, porque vos fijate, el auxilio de Dios llegaba aún estando en estas condiciones. ¿Por qué llegaba el auxilio de Dios? Dios quería ayudarlo realmente al rey y quería sacarlo de esa situación. Porque cuando él estaba con ese problema mental, ese problema espiritual, que relata la Biblia ahí, si lo quiere leer después lo puede buscar ahí en primera de Samuel 16, 19, dice que Dios enviaba a David, y David tocaba el arpa. Cuando David tocaba el arpa, había una administración de Dios. Entonces descendía la presencia de Dios. Ministraba a través de David, le estaba ministrando a Saúl, ¿verdad? Y traía paz, liberación para que salga de esa situación. Pero vio la mente ya tomada, por eso digo, ¿no?, la enfermedad mental que lo llevó a él, se cerraba él en los pensamientos humanos que la tiniebla aprovechaba para potenciar. La rebeldía que tenía como hombre, sí, ¿no? La rebeldía, por eso dice que una persona rebelde, ¿no? Es como el espíritu de hechicería, ¿no? Que no, como se dice, yo lo sé, yo lo puedo, yo soy más que todo, yo y otra vez yo. Claro, por eso digo, bueno, entrando un poquito, ¿no?, las características de un hombre arrogante, era orgulloso, desobediente, debilidad moral también tenía, obstinación como adivinación o como idolatría, dice, ¿no? O sea, mira todo. Estaba en un problema muy delicado ese hombre, por eso lo buscaba David para matarlo, ¿no? Pero bueno, el tema es que David estaba siendo ministrado, quería ministrarle al Señor a Saúl, no quiso, David se lo aceptó, los 400 hombres también se lo aceptaron. Volviendo al texto bíblico, que estamos en Salmo 139, estamos en el 2, dice, fíjense lo que está diciendo acá, ¿no? Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos, dice, Padre bendito. Mientras estoy hablando con ustedes, el Espíritu de Dios está escudriñando mis pensamientos, ¿me entiendes? Está conociendo todo. Y dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, o sea, su caminar está hablando, ¿no? Su descanso, su reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, habla de los caminos por donde él andaba, ¿no? O sea, no estaba nada oculto delante de su presencia, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí
Oh Jehová, tú sabes todo. Y mira lo que dice acá en el verso número 6 pasamos. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso. Y Padre bendito, qué tremendo, ¿no? Para mí, dice, para mí alto es, no lo puedo comprender. Padre bendito, porque no se entiende. Los pensamientos de Dios no se va a entender humanamente, hermano. ¿Me entienden? No se lo entiende. Por eso para el hombre natural es locura esto. Pero lo que David alcanza, ¿no? Un nivel espiritual en una dimensión, en una atmósfera de la presencia de Dios. Por eso digo, ¿no? El corazón de David es como el corazón de Dios, para que él pueda expresar de lo que está diciendo, ¿no? Que conoce todo, tal conocimiento, habla de Dios, es demasiado maravilloso. Mira vos, alaba la palabra del Señor, lo exalta. Para mí, para David, alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo dice en esa versión? Fíjate lo que dice ahí. Admirable se ha mostrado tu sabiduría en mi creación. Se ha remontado tanto que es superior a mi alcance. Claro, no lo podía entender. Por eso digo, pero para entender que cuando nosotros lo buscamos al Señor, nos acercamos con necesidad, ahí entra en escena el Espíritu del Señor, para ayudarnos a entender lo que no estamos entendiendo. Y vos fijate lo que está diciendo el rey David. Dice número 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice. La pregunta, ¿no? Que se hacía David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Padre bendito. A veces dice, claro, cuando no se llega, ¿no? a conocer este texto bíblico, la raza humana hace lo que bien le parece. Pero para nosotros que ya conocemos, creo que esto es como un parámetro que nos hace examinar para que sepamos dónde estamos parados también nosotros. Entonces, fíjate, si subiere, dice, a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mi entraña, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Padre bendito. Qué tremendo, ¿no? Es el trato de Dios con David, y cómo nosotros vemos cuando aplicamos de la abundancia del corazón, habla de la boca en el caso de David ahora. Lo que David está expresando, lo que David está diciendo, ¿no? En cuanto a Dios, en cuanto a su palabra. Y esto sinceramente es muy importante considerar. Mira lo que vamos a ver, creo que es el 16, vamos a ver. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosa me son, oh Dios, tus pensamientos. Vuelva a la carga con los pensamientos. Qué tremendo, Padre, cuando el Señor Jesús estaba explicando la palabra, Él dijo, ¿no? Hablando de los pensamientos escritos, de la escritura, la palabra, dijo, ¿no? Los cielos y la tierra van a pasar. Pero vos fijate, cielo y tierra pasarán. O sea que habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, que va a venir. Pero mis palabras, dicen, no pasarán. En este siglo, en esta tierra que vemos cielo, los cielos que nosotros conocemos, pero en el cielo que vendrá tampoco su palabra pasará, sino que permanece para siempre.
A la eternidad, ¿no? Es una palabra viva, es una palabra eficaz, palabra que es espíritu, ¿me entiendes? Que cumple varias facetas en lo que oyen, en lo que la leen, en lo que lo escudriñan, lo estudian. El espíritu habla, el espíritu se revela en nuestra vida y hace la obra, ejemplo que hizo en David. Y el que la pone por obra. Claro, y David. ¿Cómo lo hacía David? Claro, claro. Entonces, vos fijate lo que dice, ¿no? Hablan de que nos quedamos en el pensamiento, pero mirá el signo de interrogante. Dice, ¿cuán grande es la suma de ellas? Hablando de los pensamientos. Porque van sumando pensamiento tras pensamiento. Entonces lo leo completo al texto para que tengamos bien clara esta base. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si lo enumero, se multiplican más que la arena. Despierto aún y estoy contigo. De cierto, oh Dios, hará morir al impío. Apartado pues de mí, hombre sanguinario, Padre Santo. Mira, ahora ya comienza a interceder por los malvados y los perversos. Ya hubo un encuentro con el Señor. Cuando tenemos encuentro, alcanzamos ese encuentro con el Señor, nuestras palabras cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestro vocabulario cambia, nuestra actitud cambia, nuestra manera de caminar cambia, todo cambia. Porque la palabra tiene el poder para poder transformarnos, para poder cambiarnos. Y para poder enseñar, ¿no? Y para poder enseñar, porque muchas veces, por ejemplo, ha habido personas que han tenido problemas, por ejemplo, en el estudio, han tenido personas que no han sabido leer, quizás de muy chiquito por X problema, ¿no? Pero cuando llegaron al Señor, el Señor los empezó a corregir en el vocabulario y ahora se ve en muchos casos, muchas personas que han aprendido leyendo con la Biblia. Claro. ¿No? Porque hay muchos casos que dicen, mire, yo aprendí a leer con la Biblia, aprendí a hablar con la Biblia, aprendí leyendo la Biblia, Dios fue corrigiendo mi vocabulario. Sí, claro, sí, claro. Claro, y así lo ha hecho con todos. Claro, ¿no? y lo está haciendo. Y así lo está haciendo con todos nosotros, corrigiéndonos cada día, enseñándonos, preparándonos la cultura del reino. Exactamente, la preparación en una generación que el contexto es lo contrario a lo que la Biblia enseña. Por eso la Biblia es aborrecida, es despreciable, es perseguida, rechazada. ¿Por qué? Porque no quieren ser instruidos, no quieren cambiar de vida. Quieren esta vida que para ellos le agrada ese placer. Por eso que la palabra del Señor también nos habla y nos dice que de nuestra boca no debe ser agua dulce y agua salada. Tenemos que ser de una sola clase y darle lugar al Espíritu de Dios, darle lugar, porque muchas veces, por ejemplo, ha habido personas que han venido al Señor y eran bocas sucias, pero de lo peor que uno puede decir, y ahora usted lo ve y no hay nada que ver lo que era antes. Dios ha corregido aún el vocabulario, no se le escucha nunca, no le han escuchado incluso su familia decir una mala palabra, y pensar que cuando conoció al Señor era una persona tremenda del vocabulario que tenía, que ya no se podía ni siquiera hablar, ¿no? Pero Dios en el trayecto, en el camino, ha ido corrigiendo. ¿Por qué? Porque esa persona le da lugar al Espíritu de Dios que entre y lo comience a sacar todo eso que hay. Claro, vamos a mirar acá un texto, siguiendo en el 139, ya casi llegando al final, en el verso 23, ¿no? En el verso 24, cerrando este capítulo, ¿no? Dice el rey David, como una oración que lo podemos hacer diariamente nosotros. Exacto, justo estaba pensando cuando escuché la palabra examina. Claro, es eso, ¿no? Presentarnos delante del Señor cada día, ¿no? Y pedirle como David, que sea como una oración para nosotros también. Dice el 23, examíname, oh Dios. Le está pidiendo a Dios, al Creador. O sea, vos fijate, ¿no? Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
Esa es una exposición del ser tripartito o integral delante del Señor. Está expuesto David. Esas son las características o algunas de las características de lo que aman a Dios, de lo que reconocen que necesita a Dios y Lo que quieren agradar al Señor. y lo que reconocen que necesitan la ayuda de Dios, ¿me entienden? Y que reconocemos que tenemos cierta falencia en nuestra persona, tenemos ciertas debilidades en nuestra persona, ciertos errores en nuestra persona, y todavía parte del hombre viejo que a veces hay momentos que se presenta como enemigos que nos hacen la guerra desde adentro. Tal vez el que está al frente no lo ve, pero el que lo vive sabe que está teniendo una guerra y una batalla, que a veces la gente se da cuenta y dice, ¿qué semblante que tiene? No lo veo bien, dice, ¿no? La persona se da cuenta espiritualmente, puede llegar a discernir de que algo está pasando. Tal vez no sabe qué es lo que es, pero sí hay como una señal de que algo le está pasando a la persona. Entonces, exponerse hoy al Espíritu Santo y pedirle ahora que Él, el Espíritu Santo de Dios, en nuestras oraciones, que podamos hacer, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, es lo que veníamos hablando. Y luego dice en el 24, y ve si hay en mí, en David, mire cómo Él no está mirando para allá, Él trato con, Él es y el Señor con Él, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Mira lo que está diciendo David, ¿no? Acá dice, mira si hay en mí algún proceder vicioso y condúceme por el camino de la eternidad. Claro. Yo creo que se alcanza esos niveles de oración cuando le permitimos al Espíritu de Dios que nos traiga a nosotros un convencimiento, claro, que redarguya de pecados, porque si no está eso, difícilmente lo hagamos, y si lo hacemos puede ser solamente de labios, no de un corazón que está trabajado, que está tratado por el Espíritu Santo de Dios, que nos desnudó y que nos lleva en un arrepentimiento a quebrarnos y a confesar nuestros pecados delante del Señor, para pedirle ayuda, para apartarnos del pecado, porque el contexto nos llama, nos atrae como un imán para que nosotros pequemos contra Dios, para que pequemos contra la palabra, para que no guardemos la palabra. Entonces es una lucha, ¿me entiendes? Con entidades, pero también con el sistema de este mundo. Ahora, si nosotros hacemos lo que hizo David, yo creo que es muy importante el examinar, tiene que ver con buscar, demandar, dice descubrir, escudriñar, espiar, también entra la palabra espiar acá, por ejemplo, examinar, explorar también entra acá en escudriñar, ¿no? En alguna preguntar también, sí, claro, reconocer, reconocimiento también habla acá, ¿no? En probar, dice que, a ver qué más dice, investigar una cosa legal, dice acá escudriñar, sondear también entraría acá en esa definición que estamos mirando de la palabra escudriñar, averiguar. O sea que por eso es importante, ¿no? Es la oración con nuestro Padre. Ya, por ejemplo, uno ve en el caso de David, ya era amigo íntimo con el Señor. Caminaba con él, ¿no? Hablaba de continuo, ¿no? Porque yo le decía, Señor, examiname, Señor, ¿qué tengo? Todo lo que esté en mi corazón, sondealo, escudriñalo, míralo, fíjate, Señor, lo que tengo para que yo quiero ser libre, ¿no? Qué nivel de comunión que tenía este hombre, ¿no? Eso claro. Dejó ese ejemplo, ¿no? Para imitarlo, ¿no? Yo creo que sí, es imitar la fe de este hombre en todo tiempo, en todo momento, un gran hombre de Dios, sin ninguna duda. A través de él aprendemos muchísimo, hermanos amados, y que el Señor nos ayude a ser manso y humilde delante del Señor, y que esas características también se pueda ver en nuestro hablar, en nuestro lenguaje, ¿no? La humildad. Porque a veces en el lenguaje se nota el orgullo de la persona, o la soberbia que tiene, o la altivez que tiene la persona, solamente en el lenguaje. Ya nos podemos dar cuenta. Entonces es muy importante eso, ¿no? Yo para cerrar voy a dar un texto bíblico que
quizá puede decir no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Pero yo digo que sí, mira, en Jeremías, mira lo que dice en Jeremías, mira, Padre bendito, que haga ese milagro a nosotros. Yo digo, sí tiene que ver este texto bíblico, porque es para el pueblo, no solamente para los siervos, sino para el pueblo del Señor, ¿no? El 3:15. Fíjate vos en esa versión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aplicación general, no solamente a nivel ministerio o ministro, sino a nivel pueblo, a lo que están siendo trabajado, perfeccionado, corregido, reprendido, amonestado, disciplinado por el Señor, ¿no? Que nos dé un corazón conforme al corazón de Dios, así como lo tenía David. Porque si tenemos ese corazón, vamos a estar en sujeción, vamos a estar obedientes al Señor y vamos a obedecer los mandatos del Señor, aunque a nuestra persona no nos guste. Vamos a hacer lo que Él dice porque es lo que conviene. Que el Señor nos dé ese corazón a todos nosotros. ¿Qué dice ahí? Dice, os daré pastores según mi corazón que os apacentarán con la ciencia y con la doctrina. Exactamente. Yo creo que necesitamos ese corazón, teniendo presente que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que cuando abramos nuestra boca, hermano, que salga el corazón de Dios hablando, los pensamientos de Dios, que tanto lo necesitamos y que tanta gente hoy lo está necesitando. En todo lugar donde usted va, por situaciones que están viviendo y que están pasando, lo necesitan. Entonces que el Señor está impartiendo la palabra y llegando a esos corazones porque lo quiere ayudar y quiere hacer un milagro en su vida y le quiere cambiar su mentalidad, le quiere dar una nueva vida para que sigan los mandamientos del Señor y de esa manera reciban toda bendición. Hermanos, hasta acá llegamos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Mi esposa, vamos. Padre querido, Padre Santo, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos has dejado escrito tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que no nos apartemos de ella ni de día ni de noche, Señor, para que nuestros caminos sean prosperados. Nos dices tú allí, Señor eterno. Oh Dios, que podamos entrar en las profundidades, Padre Celestial, que tú ya marcaste, Señor, que muchas veces, Padre, para el ser humano parece locura, parece insondable. Padre, en tu nombre, Señor, seas tú obrando, que se rompa, Señor, que se deshaga todo impedimento, todo lo que impide, Señor, que tu pueblo, Padre, que el ser humano, que grande, que pequeño, vengan a ti y depositen en ti toda la confianza, Padre, que te hallen a ti como realmente tú quieres, ese amigo, Señor, y ese amigo fiel, Padre Santo, oh Dios, para toda la eternidad como lo era David contigo, Padre Celestial. Danos un corazón, Señor, conforme al tuyo, Padre. Amén. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, haz tú la obra, glorifique su nombre, te doy gracias, te pido por cada hermano, por cada hermana que están del otro lado, Señor, por toda necesidad, por toda petición, por todo lo que, Padre Santo, tienen dentro, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas glorificándote y exaltando. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos contentos, estamos felices por la administración de su palabra que habló en nuestros corazones, lo más profundo. Que el Espíritu del Señor nos auxilie, nos ayude a poner por obra todos los días que el Señor nos da acá en la tierra y hasta que el Señor venga. Las próximas reuniones, si Dios quiere, vamos a tener el día sábado a partir de las 14:30 horas en la radio. Vamos a estar en vivo desde allí y transmitiendo por radio, también por Facebook. Y tenemos a partir de las 18 horas el culto público en nuestra iglesia y el día domingo a partir de las 9 de la mañana también tenemos nuestra reunión pública y también compartimos la palabra del Señor y pasamos por el Facebook. Así que sigamos en oración, nos veremos, nos reencontraremos si el Señor lo permite y estaremos, hermanos, allí porque nos necesitamos uno con los otros. Y el Señor nos dio esos días para congregarnos. Tenemos que congregarnos
tenemos que lograr lo que no lo están logrando, tienen que alcanzar la victoria lo que no están alcanzando, porque no es un tiempo para quedarse, hermano, es un tiempo de esfuerzo y de doble esfuerzo para congregarnos. El Señor nos convoca a asamblea, la congregación, y tenemos que estar ahí. Yo les animo, les aliento a los hermanos que se levanten en este año que el Señor nos ha dado del reconocimiento, y Dios los bendiga, los guarde y los prospere. Amén. Y le damos gracias también por todos los que han estado allí del otro lado. También aquí la hermana Vanina dice: amén, gracias Señor por tu disciplina y enseñanza a través de tu palabra. Muchas bendiciones, iglesia amada. La hermana Silvia: amén, gracias Señor por tu palabra y la enseñanza. Muchas bendiciones, iglesia amada. Y a todo el hermano Daniel dice: amén, pastores amados y hermanos amados, bendiciones. También vimos que estaba el hermano Guillermo. Damos gracias a Dios, y hemos visto también hermanos y hermanas que estuvieron del otro lado. Bendiciones, bueno, que el Señor les bendiga para todos. A los hermanos, felices vacaciones, que el Señor los bendiga. Gracias por estar ahí. Son fieles aún estando en vacaciones los hermanos. Dios los bendiga. Amén. Y bendiciones también porque aquí están nuestras nietas también. Acá están. No se ven, pero están Padre aquí. Santo. Así que damos gracias. Avísenos, es novia de... Damos gracias. Se renega un poquito, Amén. pero bueno, acá está. Dios los bendiga, hermanos. Son los nietos.